Tutieu envía un saludo afectuoso a toda la audiencia. Desde lo más profundo de su corazón, le desea a todos un día lleno de energía, alegría y la mayor suerte posible. En medio de un ambiente tenso, la señora Enguía de repente llamó a Uri a casa con una mirada severa. ¿Estás ayudando a la familia de la chica Tutieu para ir en contra de tu madre? ¿Quieres entregar la empresa de tu familia a la suya? Uri se quedó en silencio, conteniendo la respiración sin atreverse a mirar a su madre. Lo que tomamos de la familia de Tutieu, debemos devolverlo, mamá, respondió Uri con voz algo vacilante. Pero la señora Enguía, con una mirada fría, respondió de manera firme: no voy a permitir que esto suceda. ¿Se atreverá Uri a enfrentarse a su madre para mantener todo? ¿O se verá atrapado en un juego de poder más peligroso? Los secretos aún no revelados lo llevarán a una encrucijada de la que no podrá regresar. Estén atentos, no aparten los ojos de la pantalla porque los próximos acontecimientos sorprenderán a todos. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, porque lo que viene será aún más emocionante. En un cálido ambiente de cocina, Uri y Tutieu estaban preparando juntos la cena. La luz cálida de la lámpara de la mesa iluminaba a ambos, creando una escena tranquila llena de felicidad. Se reían juntos, tomados de la mano, intercambiando miradas de amor que no necesitaban ser verbalizadas. Cada uno de sus movimientos en la cocina parecía estar perfectamente sincronizado, como si lo que hacían fuera el resultado de una conexión profunda que nada podría romper. Tutieu sentía la paz estando al lado de Uri. Él siempre la protegía, haciéndola sentir segura y confiada en los planes que él había trazado para el futuro. Mientras cocinaban, Uri no dejaba de afirmar con certeza que no permitiría que nadie le hiciera daño. Ya tenía planes para la empresa y ahora solo esperaba el momento adecuado para llevarlos a cabo. Tutieu lo miraba en silencio con cierta duda en su corazón. Le preguntó si Uri temía que su madre no estuviera de acuerdo con sus decisiones. Esta pregunta fue como una pequeña onda en el tranquilo espacio, pero en la mente de Tutieu se convirtió en una gran interrogante. Uri no mostró ningún signo de confusión, al contrario respondió con calma pero con una gran determinación. Dijo que todo lo relacionado con la empresa venía de su madre y por eso no podía culpar a nadie más. Las palabras de Uri fueron como una aceptación, reconociendo que todo lo que sucedía a su alrededor estaba influenciado por factores externos y ahora era el momento de enfrentarlo. Sin embargo, en sus palabras también había firmeza y valentía. A pesar de eso, Tutieu no podía evitar sentirse preocupada. Sabía que todo no era tan simple como Uri lo había dicho. Había peligros ocultos, fuerzas poderosas esperando para atraparlos. La madre de Uri era una mujer con mucho poder, y sus decisiones podrían ser un obstáculo significativo. Ella sentía que lo que estaban haciendo no sería tan fácil como pensaban, pero Uri lograba tranquilizar a Tutieu. Siempre confiaba en que, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias, encontraría una forma de protegerla y juntos superarían todo. La sensación de incertidumbre creció en el corazón de Tutieu al pensar en los desafíos que los esperaban. Ahora todo estaba planeado, pero ¿tendrían suficiente fuerza y determinación para enfrentar toda oposición y peligro? A medida que la comida se iba completando, el ambiente entre los dos se volvía más tenso. Tutieu sentía claramente la presión en su pecho, sabiendo que todas las grandes decisiones que estaban tomando no podían ser deshechas, y en ese silencio sabía que se avecinaba un cambio grande y nadie de ellos podría detenerlo. El momento que tanto esperaban Uri y Tutieu llegaría, y cuando llegara todo cambiaría para siempre. Pero la pregunta aún flotaba en el aire.
Serían lo suficientemente fuertes para luchar, y lo que estaban haciendo sería suficiente para enfrentar todos los desafíos que se avecinaban. La sala de estar de la señora Anguía estaba silenciosa. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj que resonaba en el espacio. Ella estaba sentada frente a Uri, sus ojos no podían ocultar su ira. En ese momento, el ambiente parecía haberse detenido. Uri, aunque estaba en silencio, no podía esconder la preocupación en su mirada. Sabía que esta conversación no sería sencilla. Todo había sido planeado desde hacía tiempo, y ahora era el momento de enfrentar la verdad. La señora Anguía observaba a su hijo, sus ojos como una cuchilla afilada desmembrando cada pensamiento de Uri. Ella ya sabía lo que estaba a punto de suceder, pero no podía permitir que Uri llevara a cabo lo que tenía por delante tan fácilmente. Más aún no podía dejar que su hijo hiciera algo que ella consideraba que pondría en peligro a la familia. En su furia, la señora Anguía de repente rompió el silencio sin darle a Uri la oportunidad de explicarse. Lo interrogó sobre su ayuda a la familia de Tutieu, sobre sus planes de entregar la empresa de la familia a la casa de Tutieu. La pregunta fue como una bofetada en la cara de Uri. No podía evitarla ni mentir. Todo lo que decía la señora Anguía era cierto, y Uri sabía que no podía mantenerse en silencio para siempre. Sin embargo, la verdad era que Uri no se arrepentía. Sabía que estaba haciendo lo correcto, y eso era lo que debía hacer para devolver la empresa a la familia de Tutieu, una parte del gran plan que ya habían trazado. No obstante, en el fondo, Uri no podía evitar sentir algo de ansiedad, pues sabía que enfrentar a su madre no sería fácil. Su madre era una mujer fuerte con una gran influencia en la familia, y si ella no estaba de acuerdo con su decisión, las consecuencias podrían ser graves. La señora Anguía escuchó la respuesta de Uri sin mostrar signos de calma. Su ira creció aún más. Sabía muy bien que si esto sucedía, su familia dejaría de ser lo que era. No podía permitir perder el poder. No podía dejar que su hijo siguiera un camino que ella consideraba erróneo. Todos los planes, todos los esfuerzos para mantener su posición en la familia dependían de detener a Uri. La tensión aumentaba con cada segundo. Uri sentía la firmeza en la mirada de su madre. No sabía qué hacer para convencerla porque, aunque su razonamiento fuera correcto, los lazos familiares siempre serían una gran prueba. Cada vez que ella lo miraba sentía como si estuviera frente a un muro impenetrable. La atmósfera en la habitación se volvía cada vez más densa, como si ya se hubieran tomado todas las decisiones. Pero para la señora Anguía, esto aún no había terminado. Ella miró a Uri con una mirada desafiante y fría, y en su corazón solo había una determinación: nunca dejaré que esto suceda. Esas palabras fueron como una declaración de guerra, marcando el comienzo de un enfrentamiento inevitable. Uri se quedó en silencio sin saber qué hacer a continuación. Uri entendió que las cosas ya se habían salido de control, y ahora solo quedaba esperar el momento en que todo explotaría. Pero, ¿sería capaz Uri de superar el control férreo de su madre, o sería este el fin de todos sus planes? Ahora todo era cuestión de esperar. Esperar el día en que se tomara la decisión final y todos los secretos fueran revelados. Cuando Uri salió por la puerta, la señora Anguía permaneció quieta en la sala con la mirada profunda y pensativa. Aunque no lo veía, sentía el frío del espacio, el frío de la decepción, el frío de la traición. Su hijo, a quien había criado con tanto esfuerzo, ahora seguía un camino que ella no podía aceptar. Su corazón se apretó, pero no podía dejar que el dolor dominara su razón. Giró y decidió que debía hacer algo de inmediato. Unos minutos después apareció el señor Tuan. Con solo una mirada de la señora Anguía, él comprendió todo. Los dos se sentaron y el silencio entre ellos parecía alargarse interminablemente. Pero en el interior de la señora Anguía todo era como una ola subterránea.
Su hijo, con todo lo que ella le había enseñado ahora, le daba la espalda a la familia. El amor que ella había dedicado a Uri durante todos esos años ahora parecía una broma. No podía entender por qué él seguía a Tutieu, una persona ajena, y no a ella, su madre. El señor Tuan se sentó frente a ella, escuchando en silencio cada palabra de la señora Anguía, palabras que eran como un cuchillo afilado cortando su corazón. Pero él no mostró sorpresa alguna. Sabía que esto era solo una parte del plan que la señora Anguía había tenido en mente desde hacía tiempo. Las emociones de ella no le sorprendían, pero la frialdad en su tono sí lo hacía sentir algo diferente. Aunque parecía calmado por fuera, sabía que la señora Anguía estaba profundamente herida. Su ambición y su sed de poder eran cosas que no podían apagarse con ninguna razón. Las cosas parecían haberse atascado, pero la señora Anguía no se permitió rendirse. Mientras pensaba en las pérdidas que se avecinaban, decidió que debía poner en marcha su plan de inmediato. Este fracaso no podía permitirse. Sabía que si dejaba que Uri y Tutieu llevaran a cabo su plan, todo se desmoronaría. Así que de repente dejó escapar una sonrisa, no la sonrisa de satisfacción, sino una sonrisa de determinación. Esa sonrisa contenía una fuerza, un mensaje de que ella no se rendiría fácilmente. La señora Anguía no era una persona que se dejara derrotar tan fácilmente. Aunque estaba herida en su interior, aún quedaba una determinación feroz. Su sonrisa era como una señal para el señor Tuan, como si todo ya hubiera sido decidido. No dejarían que Uri y Tutieu ganaran. Con frialdad, ella ya estaba lista para un enfrentamiento tenso. El señor Tuan asintió, la confianza era evidente en su rostro. Sabía que la señora Anguía nunca hacía nada sin haberlo pensado bien antes. En esos momentos, ella estaba trazando el plan para una batalla en la que no dejarían que nadie saliera victorioso. El ambiente en la habitación volvió a tensarse como una bomba de tiempo a punto de estallar. Ahora todo ya no era solo una lucha familiar, sino una guerra por el poder, el prestigio y el futuro de todos ellos. Cuando Uri salió de la casa, la señora Anguía ya había preparado su mente para un enfrentamiento implacable. Esta guerra apenas comenzaba. Todo estaba siendo calculado con cuidado, y cuando llegara el momento no dejarían que nadie tuviera la oportunidad de cambiar el resultado. La señora Anguía, aunque su corazón doliera, seguía firme en su objetivo. La sensación de tensión parecía flotar en el aire cuando todos sabían que los próximos eventos decidirían todo. Pero también están las tormentas inesperadas que pueden llegar en cualquier momento. Y si Huyen cae enferma, podrá Đi estar a su lado a tiempo o una vez más tendrá. Aquel luchar solo. Đôi mắt như trong người cô đang làm hại như sợi dây xích chặt linh hồn. Cô cảm thấy mình như bị xé đôi. Chân thành cô nhìn thấy sự hy sinh yêu La en quý silencio, una tha thiết pregunta que của hace que hy el vọng corazón se hạnh encoja phúc porque la đời. felicidad a veces es más frágil de lo que imaginamos. No olviden darle like y suscribirse al canal para seguir acompañando esta Cô không historia. thể quay lưng lại Y ahora los nhưng lắm bàn tay siết chặt vật áo, trái tim dậy sóng bên ngoài, gió nổi lên cánh cửa sổ đập mạnh như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Cả câu